Todo comenzó con un leve malestar, una sensación de tensión que se extendía desde la parte posterior del cuello y los hombros hasta la espalda baja, llegando incluso al coxis. Al principio era sutil, casi imperceptible, como si una ligera presión se acumulara con cada segundo. Sentía un calor incómodo en la parte baja de la espalda, una especie de advertencia. Cada vez que intentaba acomodarme, esa incomodidad se expandía como si una banda elástica se estuviera tensando poco a poco. Fue en ese momento, justo antes de que todo se desmoronara, que supe que estaba al borde de que mi espalda, como se dice coloquialmente, se zafara. Esto es Detrás del dolor. Como primer capítulo, la ciencia de la recuperación. Hoy quiero hablar de un tema muy personal, las lesiones de espalda. Un problema que lamentablemente afecta a muchas personas, ya sea por una mala postura, un movimiento brusco o un accidente. Mi nombre es Ángel, un amigo, y esta es mi historia. Recuerdo que era un niño cuando vi a mi padre barrer el patio de la casa. Lo vi sostenerse la parte baja de la cintura, quejándose de dolor. Escuché cómo decía: ¡ay! Creo que me dio un lumbago. Yo, como cualquier niño, continué jugando, pensando que esa palabra era solo algo que decían las personas mayores, como mis abuelos. El lumbago, también conocido como dolor lumbar, es una afección que se caracteriza por dolor en la parte baja de la espalda. Este dolor puede ser agudo o crónico y a menudo está relacionado con problemas musculares. Las causas comunes incluyen malas posturas, lesiones, levantar objetos pesados de manera incorrecta o incluso problemas en la columna vertebral como hernias discales. El tratamiento varía según la causa, pero puede incluir descanso, fisioterapia, medicación antiinflamatoria y ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda. A lo largo de mi vida laboral como adulto, viví varios episodios similares al que experimentó mi padre aquel día mientras barría el patio de la casa. Fue entonces cuando las palabras lumbago o lumbalgia se convirtieron en parte de mi vocabulario para siempre. El primer episodio fue especialmente debilitante, ya que nunca lo había experimentado y no sabía qué hacer. Cuando tienes la oportunidad de consultar a un médico, generalmente comienzas un tratamiento con antiinflamatorios y reposo, lo que suele llevar a una recuperación en pocos días. Con los años, aprendes a lidiar con los episodios siguientes, ya que se vuelven parte de tu vida y una rutina que conoces bien. Como en otras ocasiones, la última vez que sufrí una lesión en la cintura, apliqué todo el conocimiento que había adquirido. Tomé los antiinflamatorios que ya forman parte de mi botiquín personal desde hace años, y de una forma u otra traté de reposar y evitar poner mi cintura o espalda bajo cualquier estrés innecesario. Después de 10 días, comencé a sentirme mejor,
así que dejé de tomar los antiinflamatorios y retomé mi rutina diaria. Sin embargo, para mi sorpresa, el dolor en la cintura volvió, y no solo eso, ahora el dolor comenzaba a bajar por mi pierna izquierda, algo que conocemos como la ciática. Los malestares del nervio ciático, comúnmente conocidos como ciática, se presentan cuando el nervio ciático se irrita o comprime. Los síntomas pueden variar en intensidad y pueden incluir el dolor en la parte baja de la espalda. Este es uno de los síntomas más comunes y pueden irradiar hacia una pierna. El dolor puede comenzar en la zona lumbar o en los glúteos y extenderse hacia la parte posterior del muslo, la pantorrilla e incluso hasta el pie. Algunas personas experimentan sensación de adormecimiento, hormigueo o debilidad en la pierna o el pie. Puede ser un dolor intenso como una descarga eléctrica que empeora al moverse, toser o estornudar. El dolor puede dificultar actividades cotidianas como caminar y sentarse o levantarse. Estos síntomas suelen manifestarse en un solo lado del cuerpo, aunque en casos raros pueden afectar ambas piernas. Irremediablemente tuve que hacer una visita al doctor. Esta consulta no fue muy larga. El médico con rapidez identificó mi problema. Tras realizar una auscultación, su veredicto fue contundente. Creo que tiene un disco herniado. Mientras estaba de pie, el doctor extendió su mano derecha y presionó mi hombro izquierdo, provocando un dolor agudo. Definitivamente, tiene un disco herniado, seguramente entre la vértebra L3 y L4, me dijo. Había escuchado el término disco herniado en ocasiones, pero nunca imaginé que podría sufrir algo así. En mi carrera laboral nunca expuse mi espalda a trabajos tan pesados o prolongados. ¿Cómo podía tener un disco herniado?, me preguntaba. Era algo que simplemente no podía concebir. Recibí una prescripción de prednisona y otro medicamento similar a los inflamatorios que ya había estado tomando. Pero este era más fuerte y solo debía tomar una vez al día. Con el dolor irradiándose por mi pierna y mi receta médica en mano, me dirigí a la farmacia a comprar los medicamentos. La prednisona es un corticosteroide sintético que se utiliza para tratar diversas condiciones médicas. Debido a su capacidad para reducir la inflamación y suprimir el sistema inmunológico, se prescribe comúnmente para enfermedades autoinmunitarias, alergias severas, enfermedades respiratorias, trastornos inflamatorios y ciertos tipos de cáncer. La prednisona puede ser administrada en forma de tabletas, líquidos o inyecciones, y su uso debe ser supervisado por un médico debido a posibles efectos secundarios, especialmente con uso prolongado. La prednisona es un esteroide del cual yo había oído hablar en conversaciones con amigos y personas que habían sufrido dolores intensos, principalmente en las rodillas y en las articulaciones como codos y hombros. Cada una de estas personas juraban que la prednisona era un medicamento maravilloso, casi milagroso. Al llegar a casa, comencé mi tratamiento con prednisona, confiado en que en el periodo de 7 días que se recomendaba, mis problemas de lumbalgia y ciática se resolverían y podría regresar a mis actividades normales. Desafortunadamente,
La prednisona no tuvo ningún efecto en mí, lo que me desilusionó profundamente. El dolor se intensificó al punto de que no podía caminar más de 3 pasos, lo que dificultaba tareas simples como ir al baño, tomar una ducha o caminar a la cocina para comer. Tuve que recurrir a una andadera de esas que utilizan las personas mayores para mantener su estabilidad. El dolor era tan debilitante que el simple hecho de poner la planta del pie en el suelo me daba miedo. El mismo doctor que me había prescrito la prednisona también recomendó que asistiera a una clínica de fisioterapia, donde especialistas en este tipo de aflicciones me ayudarían a encontrar una solución. El único problema era que la cita más cercana no sería hasta dentro de 2 semanas. Los días pasaban y el dolor aumentaba. Ya no era un malestar que durara minutos, sino que se extendía por horas, obligándome a permanecer inmóvil ya fuera en la cama o en el sillón reclinable. A veces esta situación se volvía frustrante y tenía que encontrar fortaleza y paciencia para sobrellevarlo. Mientras esperaba la fecha de mi cita con los fisioterapeutas, cansado de ver películas y programas de televisión, comencé a buscar remedios y formas de lidiar con este problema tan debilitante. Fue entonces cuando me encontré con un video en YouTube sobre un médico estadounidense llamado John Sarno. El fallecido doctor John Sarno es una figura clave en el manejo del dolor. Sus controvertidos libros sobre los orígenes psicológicos del dolor vendieron más de 1 millón de copias y curó a miles de pacientes que sufrían de dolor crónico. El primer video que encontré acerca del Dr. Sarno es un segmento de un noticiero conocido como 2020, un programa de televisión de reportajes de la cadena estadounidense ABC. Este fue especialmente popular durante las décadas de 1980 y 1990. Era una fuente importante de periodismo, de investigación, historias de interés humano y entrevistas, atrayendo a una amplia audiencia por sus reportajes profundos. El segundo video que encontré del Dr. Sarno es una conferencia completa de 2 horas y casi 20 minutos. Se titula The Mind-Body Syndrome o el síndrome cuerpo-mente. La teoría del Dr. John Sarno, médico especializado en rehabilitación, se centra en la conexión entre las emociones reprimidas y el dolor físico, en particular el dolor crónico. Sarno desarrolló lo que llamó el síndrome de miositis tensional, TMS por sus siglas en inglés, también conocido como trastorno psicosomático tensional. Según Sarno, muchas afecciones físicas, como el dolor de espalda, cuello, hombros y otras áreas del cuerpo, no son causadas por problemas físicos estructurales, como lesiones o deterioro, sino por emociones reprimidas y el estrés psicológico. Su teoría sugiere que, cuando las emociones, especialmente la ira, la ansiedad o el miedo, no se expresan adecuadamente, el cerebro desvía la atención de estas emociones causando dolor físico en el cuerpo.
Los puntos claves de su teoría son los siguientes. Número 1. El dolor físico es una manifestación de emociones reprimidas, especialmente la ira. Número 2. El dolor crónico no tiene una causa estructural seria en la mayoría de los casos, sino que es psicosomático. Número 3. El proceso de curación implica reconocer y aceptar estas emociones reprimidas, en lugar de centrarse únicamente en tratamientos físicos. Número 4. La educación del paciente sobre la verdadera causa del dolor es clave para el alivio. La teoría del Dr. John Sarno sobre la falta de oxígeno en los músculos es central a su concepto de trastorno psicosomático tensional. Según Sarno, el dolor crónico, especialmente en la espalda, no es causado por lesiones físicas o problemas estructurales en la columna, sino por tensiones emocionales reprimidas que afectan el cuerpo de manera fisiológica. Para poder entender esto, el Dr. John Sarno lo explica de esta manera. Número 1. La reducción de flujo sanguíneo. Sarno postula que el estrés emocional inconsciente provoca una disminución temporal de flujo sanguíneo a ciertos músculos, nervios y tendones. Esta reducción de flujo sanguíneo produce una leve privación de oxígeno en los tejidos afectados. Número 2. Dolor y tensión muscular. La falta de oxígeno genera dolor muscular, calambres, debilidad y rigidez. Aunque el dolor es real y puede ser intenso, no es causado por un daño estructural en los músculos o la columna, sino por el efecto fisiológico de las emociones reprimidas. Número 3. Mecanismo de distracción. Sarno argumenta que la mente inconsciente utiliza el dolor físico como una distracción para desviar la atención de las emociones reprimidas, como la ira, la ansiedad o el miedo. Al centrar la atención en el dolor corporal, la mente evita que la persona enfrente sus conflictos emocionales. Número 4. Reversibilidad. Debido a que la causa subyacente del dolor es fisiológica, la curación no requiere tratamientos físicos. Sarno sostiene que, al reconocer que el dolor tiene un origen emocional y no físico, se puede restaurar el flujo sanguíneo adecuado y revertir la falta de oxígeno, lo que aliviará el dolor. En resumen, la falta de oxígeno en los músculos, según Sarno, es un efecto fisiológico de la tensión emocional y no un daño físico. La clave para el alivio del dolor radica en abordar las emociones reprimidas, en lugar de recurrir a tratamientos médicos convencionales. En mi esfuerzo por encontrar una manera de lidiar con el dolor, que ya me afligía desde hacía casi 4 semanas, estaba dispuesto a probar cualquier método o tratamiento, sin importar si era medicina tradicional, brujería o curandería. La información que presentaba el Dr. Sarno en su conferencia era difícil de digerir, pero yo estaba ansioso por intentar cualquier cosa que pudiera aliviarme. Así que lo primero que hice fue levantarme y, dejando la andadera a un lado, comencé a caminar. El dolor rápidamente recorrió mi pierna izquierda y mi cerebro me decía que debía parar. Pero dentro de mi cabeza comencé a repetir una frase como si fuera un mantra. Todo está en la mente, no pasa nada. Todo está en la mente, no pasa nada. Me enderecé lo más que pude
y empecé a caminar con la postura más recta posible. Una presión intensa comenzó a acumularse en mi rodilla, y esa presión pronto se transformó en dolor. Fue entonces cuando tuve que buscar un lugar para sentarme y tomar un respiro profundo, recordando que la falta de oxígeno en los músculos es una de las razones por las que se desencadena el dolor. El progreso de mi recuperación ha sido verdaderamente increíble. Debo confesar que durante muchos años, siempre que experimentaba malestares físicos, recurría a la ayuda de los médicos y a sus medicamentos siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Hasta ese momento, había sanado todas mis aflicciones de esa manera. Sin embargo, esta fue la primera vez en mi vida en que ni un médico ni un medicamento pudieron curar lo que me pasaba. Siempre había escuchado que la mente es muy poderosa y que puede influir en la curación del cuerpo, pero admito que solía ser escéptico al respecto. Aún así, es cierto. He visto en varias ocasiones la imagen de mi disco herniado y a simple vista no parece tan grave comparado con las gráficas, dibujos o fotografías que a veces encuentras en internet. Debo confesar que cuando el doctor me dijo que tenía un disco herniado presionando el nervio ciático, lo primero que hice fue buscar imágenes en internet. Al verlas, sentí un gran impacto. Esas representaciones suelen ser exageradas o describen los casos más extremos, lo que me llevó a creer que mi situación era mucho más devastadora de lo que realmente era. Ahora pienso que esas imágenes causaron un efecto psicológico en mí, haciéndome sentir que estaba en una situación completamente desesperada, cuando en realidad no era así. Sin embargo, el doctor John Sarno también advierte que no todos los dolores se deben a causas psicosomáticas y es importante hacer ciertas distinciones. Número 1. Diagnóstico físico adecuado. Antes de asumir que un dolor es de origen psicosomático, Sarno recomienda que los pacientes se aseguren de que no hay una causa física subyacente grave, como una fractura, infección, tumor o enfermedad degenerativa grave. Un diagnóstico médico detallado es esencial. Número 2. Condiciones físicas legítimas. Sarno reconocía que algunas afecciones físicas, como las hernias discales o el daño estructural severo, pueden causar dolor real. En estos casos, el tratamiento físico sería necesario y no se deberían ignorar los síntomas pensando que son solo psicosomáticos. Número 3. Factores traumáticos o de lesiones. Si el dolor es el resultado de un accidente o un traumatismo, como una caída o un choque, es crucial que se trate médicamente el daño físico real. Número 4. No descartar el tratamiento médico convencional. Aunque Sarno creía en la relación entre la mente y el cuerpo, también subrayaba la importancia de no descartar las intervenciones médicas necesarias. Si bien sus teorías destacan el papel del estrés y las emociones reprimidas en el dolor, no es prudente ignorar completamente otros tratamientos médicos convencionales. En conclusión, Sarno hace un llamado a considerar el impacto de las emociones y el estrés en el dolor,
pero advierte que los pacientes primero deben buscar un diagnóstico médico claro para descartar causas físicas graves antes de asumir que el problema es psicosomático. Por último, como parte de mi historia, quiero compartir contigo lo que aprendí al leer el libro del Dr. John Sarno. Explorar las emociones reprimidas mediante la introspección, según el enfoque del Dr. Sarno, implica un proceso de autoobservación y reflexión profunda para identificar y confrontar sentimientos que han sido reprimidos o ignorados. El objetivo es hacer conscientes estas emociones inconscientes, ya que Sarno creía que el dolor físico es una manifestación de esos sentimientos no procesados. A continuación te describo los pasos claves para llevar a cabo este proceso. Número 1. Tomar conciencia de la conexión mente-cuerpo. ¿Qué significa esto? El primer paso es aceptar la idea de que el dolor físico puede ser una consecuencia de emociones reprimidas, como la ira, el miedo, la ansiedad o la culpa. Conocer que hay una conexión directa entre el estado emocional y el cuerpo es fundamental para comenzar el proceso de introspección. Número 2. Identificar patrones de pensamiento y comportamiento. Reflexiona sobre los patrones emocionales que son comunes en tu vida. ¿Tiendes a evitar el conflicto? ¿Suprimes la ira o la frustración? ¿Eres perfeccionista o te exiges demasiado? Estos patrones pueden ofrecer pistas sobre las emociones reprimidas. Observa cómo reaccionas ante situaciones de estrés o problemas interpersonales y si hay alguna emoción que tiendes a evitar o ignorar. Número 3. Reflexionar sobre situaciones actuales y pasadas. Explora qué eventos recientes o pasados han podido generar emociones no expresadas. Hazte preguntas como: ¿qué situaciones en mi vida están causando estrés, miedo o ira que no estoy enfrentando? ¿Hay problemas laborales, familiares o personales que me están afectando emocionalmente? ¿Qué frustraciones o decepciones estoy ignorando o minimizando? Examina también eventos de tu pasado, ya que algunos sentimientos reprimidos pueden provenir de experiencias de la infancia o traumas no resueltos. Número 4. Escribir o llevar un diario. Escribir sobre tus pensamientos y sentimientos puede ser una herramienta poderosa de introspección. Dedica tiempo a escribir sobre situaciones que te preocupan o emociones que podrían estar ocultas. No te censures al escribir. Deja que tus pensamientos fluyan libremente. La escritura ayuda a desenterrar emociones que pueden no ser evidentes al principio. Número 5. Examinar emociones incómodas. Pregúntate si hay emociones que te resultan difíciles de aceptar o procesar, como la ira o el resentimiento. Muchas personas reprimen emociones que consideran socialmente inaceptables o contrarias a su autoimagen, como el enfado con seres queridos o la culpa por decisiones tomadas en el pasado. Aceptar estas emociones como naturales es un paso importante para desactivarlas como fuentes de dolor físico.
Número 6. Preguntar: ¿qué estoy evitando sentir? Sarno sugiere que una pregunta clave durante la introspección es: ¿qué estoy evitando sentir? Esto puede revelar emociones reprimidas que están detrás de tu dolor físico. A menudo, el simple acto de hacerse esta pregunta permite que las emociones ocultas comiencen a aflorar. Número 7. Reconocer el conflicto entre el consciente y el inconsciente. La introspección también implica reconocer que puede haber un conflicto entre lo que conscientemente quieres, como mantener el control, ser exitoso, ser una persona buena, y lo que inconscientemente sientes: frustración, enojo, miedo. Este conflicto crea tensión emocional que se somatiza en el cuerpo. Reflexiona sobre estos posibles conflictos internos. Número 8. Aceptar las emociones sin juzgar. Una parte fundamental de la introspección es aceptar tus emociones tal como son, sin juzgarlas. Permite sentir lo que realmente sientes, incluso si son emociones incómodas o difíciles de manejar. Esto ayuda a liberar la tensión emocional que puede estar contribuyendo al dolor. Número 9. Explorar el perdón y la autocompasión. Muchas veces las emociones reprimidas están relacionadas con la autocrítica o la culpa. Explorar el perdón hacia ti mismo o hacia los demás puede ser clave en este proceso. La autocompasión también es crucial. Tratarte con gentileza cuando te enfrentas a emociones dolorosas puede ayudar a aliviar la presión emocional. Y por último, número 10, buscar apoyo adicional si es necesario. A veces las emociones reprimidas pueden ser difíciles de manejar solo a través de la introspección. Si te resulta desafiante procesar ciertas emociones, considera buscar la ayuda de un terapeuta o psicólogo que pueda guiarte a través del proceso. En conclusión, la introspección es un proceso activo de autoexploración donde el objetivo es ser consciente de tus emociones reprimidas. A través de la reflexión, el autoanálisis y la aceptación, puedes comenzar a desactivar el dolor físico que Sarno asocia con el estrés emocional. Al permitir que estas emociones emerjan y sean procesadas, es posible aliviar el dolor sin necesidad de intervenciones físicas. Y así hemos llegado al final de este episodio titulado La ciencia de la recuperación. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté traerla para ti. Este podcast fue producido, escrito y narrado por un servidor, Ángel Frías, quien también estuvo a cargo de la edición del texto y el sonido. Si te ha gustado este episodio, búscame en tu plataforma de podcast favorita. También puedes seguirme en mis canales de WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube para estar al tanto de todas las novedades. Acompáñanos en nuestro próximo episodio titulado Transformando el sufrimiento en fuerza.
Con motivo de la próxima celebración del Día de Muertos que se aproxima para el mes de noviembre, quiero abordar el tema del dolor detrás del duelo y el tiempo de luto, que parece estar perdiendo su importancia en los últimos años. Este podcast es únicamente para fines de entretenimiento e información. Las opiniones expresadas en este episodio son exclusivamente del autor y no deben interpretarse como consejo profesional o legal. Además, este podcast no constituye promoción ni respaldo hacia los autores o las obras literarias mencionadas. Siempre te recomendamos consultar con un experto en el área correspondiente si tienes preguntas o inquietudes específicas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.